La Cámara del Consejo Galáctico se alzaba vasta e indiferente, una catedral de piedra pulida y un juicio silencioso. Las filas de delegados alienígenas se extendían a través de las curvas Tears. Su mirada colectiva se centró en el centro del podio donde la súplica desesperada acababa de concluir. El representante de las especies amenazadas, una figura frágil envuelta en una tela ceremonial andrajosa, temblaba esperando el veredicto. Una larga pausa seguida, puntuada solo por el suave zumbido de los sistemas ambientales del Consejo. Los consejeros intercambiaron miradas ilegibles detrás de sus diversas máscaras y visores. Algunos susurraron, otros permanecieron esculturales. Entonces la voz del cónsul Trex rompió el silencio. Su tono carecía de simpatía. Su figura alargada, envuelta en túnicas que brillaban como vidrio oscuro, se inclinó ligeramente hacia adelante como si sopesara el destino de los que estaban debajo de él con curiosidad distante. Este asunto está más allá de la jurisdicción del Consejo. La especie en cuestión no tiene cabida dentro de esta Cámara. Algunas cabezas asintieron en solemne acuerdo como si la extinción de una raza entera no fuera más que un inconveniente administrativo. Otro representante consular adornado con elaboradas túnicas metálicas grabadas con tenues circuitos se inclinó hacia adelante, su pálido rostro parecido a una máscara no delataba emoción alguna salvo el leve movimiento de sus mandíbulas mientras hablaba. Si no son capaces de defender sus fronteras, entonces tal vez el sector se beneficiaría de una reorganización. La naturaleza aborrece la debilidad. Ondas de aprobación resonaron en la asamblea desde la parte trasera de la cámara. El canciller humano John Carlo Vance permaneció sentado, sus manos entrelazadas ante profundas líneas talladas en su rostro severo. Sus ojos oscuros reflejaban el frío resplandor de las luces de la cámara ilegibles, pero pesado su rostro no delataba emoción alguna inmediata, aunque sus ojos se entrecerraron levemente mientras observaba los procedimientos. Su sida se movió inquieto detrás de él cuando la risa de un delegado se hizo un poco demasiado fuerte. El canciller finalmente se levantó. Su movimiento fue pausado, deliberado. La Cámara del Consejo en silencio, mientras toda la atención se dirigía a él. Subió al podio central, sus pasos medidos, pero firmes, el eco de sus botas resonando contra la piedra fría. El Consejo Galáctico afirmaba que parece representar la unidad y el orden. El canciller comenzó, su voz tranquila, pero con un filo que raspó contra el aire indiferente. Pero cuando una raza se encuentra al borde de la aniquilación, no ofreces nada más que indiferencia y justificaciones huecas. Un murmullo se extendió por la cámara. Trex enderezó en su asiento, sus ojos se entrecerraron. Esto no es nuestra preocupación, Trex entonó. Su destino estaba sellado en el momento en que fallaron. En la mirada del canciller se agudizó. No hicieron lo que el cónsul aseguró, la protección de aquellos con más armas. La tensión se espesó. El canciller recorrió con la mirada la asamblea. La humanidad no será cómplice de esto. Su voz bajó, pero pareció hacerse más pesada. No veremos arder otra civilización mientras permanecemos inactivos, encadenados por la burocracia. Una onda de inquietud recorrió la cámara. Emití el voto de la humanidad en contra de la decisión de este consejo, el canciller declaró. Varios delegados intercambiaron miradas de asombro. Uno se levantó para objetar, pero el canciller continuó silenciando la protesta con nada más que el peso de su mirada. Y a partir de este momento nos retiramos de la deliberación. Si eliges en acción, esa es tu carga que soportar. Bajó del podio el eco de su partida, llenando el silencio que siguió tras el suicida. Intercambiaron miradas apresuradas. Uno se inclinó. Señor, ¿desea reunirse con el consejo en privado? No. El canciller respondió con los ojos fijos al frente. Convoque al almirante ruso. Haremos esto nosotros mismos. Los sidas sintieron y se alejaron, sus pasos acelerándose. Mientras salían de la cámara, el canciller se detuvo a la salida, mirando hacia atrás. Una vez los cónsules y sus semejantes se sentaron congelados en la incertidumbre. Algunos bajando la mirada, otros sosteniendo la suya en silencioso desafío. Déjalos mirar, pensó. Las puertas selladas tras él con un siseo resuelto. La cámara privada a bordo del sector humano de la estación zumbaba suavemente. La débil resonancia de la lejanía. Los motores vibraban a través de los pisos de acero pulido. El canciller John Carlo Vance estaba de espaldas a la habitación, con los ojos fijos en las estrellas esparcidas más allá de la amplia ventana. No se giró cuando la puerta se abrió. Los pasos detrás de él eran medidos pero decididos. 3 hombres entraron, cada uno vestido con los uniformes oscuros de la defensa de la Tierra Unida. Las insignias en sus mangas marcaban su rango, lo suficientemente alto como para hablar libremente, pero no lo suficientemente alto como para cuestionar la orden del canciller. Siéntense, ordenó Vance en voz baja. Podía escuchar el susurro de la tela mientras obedecían. Solo entonces giró su mirada, aguda pero firme. ¿Has visto la reacción del consejo? Su tono era plano, pero el peso detrás le presionaba contra el aire. No podemos esperar ayuda de ellos. El comodoro Ellis, el mayor del trío, se inclinó ligeramente hacia adelante.
Su rostro arrugado por años de servicio soportaba el peso de innumerables campañas y una leve cicatriz trazaba su mandíbula, desapareciendo debajo del cuello alto de su uniforme. Sus ojos agudos pero cansados no delataban nada más que concentración. «Sabías que esto sucedería, señor. El Consejo no se moverá a menos que la amenaza caiga en sus manos». Los ojos de Vance se entrecerraron y para entonces millones ya estarán muertos. El silencio llenó la cámara, la verdad asentándose en el espacio entre ellos. Después de un momento Vance juntó sus manos tras su espalda. «Intervendremos silenciosamente. Necesito que alguien lidere la flota». Ellis exhaló por la nariz lanzando una breve mirada al hombre sentado a su derecha. «Solo hay un nombre que encaja». La mirada de Vance siguió la suya. Al otro lado de la mesa estaba sentado el almirante Nathan Russo. Su expresión impasible, el tenue brillo de la consola se reflejaba débilmente en las líneas grabadas en su rostro curtido. «Supongo que no hay necesidad de ceremonia», dijo Russo. Su voz tenía el borde áspero de un hombre que había abandonado hace tiempo la pretensión. Vance permitió un ligero asentimiento. «Ninguno». Ellis se movió en su asiento. «Necesitarás una flota y autorización tienes ambas», respondió Vance. Su tono sin dejar lugar a dudas. Dio la vuelta a la mesa sentándose en el asiento vacío en la cabecera. «Esto no es una campaña, es protección, operaciones defensivas». Solo su mirada fija en Russo. «Intervenimos donde comienza la matanza y la detenemos sin provocaciones». Russo asintió una vez entendiendo el matiz debajo de las palabras. «Interceptamos, protegemos a los civiles y los obligamos a negociar». «Nada más correcto». Los dedos de Vance golpearon contra el apoyabrazos. «Quiero una flota especial pequeña, pero capaz. La coalición no puede percibir esto como una agresión, pero necesitamos suficiente fuerza para hacerlo reconsiderar». Ellis se aclaró la garganta. «Tendré una lista de naves disponibles». Fue preparada por hora. Russo lo miró de reojo. «Que sean 20 minutos». Las cejas de Comodoro se levantaron, pero asintió levantándose suavemente de su silla. El oficial restante lo siguió ofreciendo un saludo silencioso. Antes de que ambos se fueran dejando a Russo y Vance solos en la cámara tenuemente iluminada por un largo rato, ninguno habló. Las estrellas continuaron su indiferente vigilancia. Finalmente Vance se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Su mirada se suavizó por un breve momento como si recordara una historia no contada. «Necesitarás hombres que entiendan la moderación, Nathan. No puedo permitir que esto se convierta en una guerra abierta. Nos ha sacado del borde antes. Hazlo de nuevo». Los ojos de Russo se suavizaron por primera vez esa noche. Sea quien llevara, Vance permitió que el más leve destello de confianza pasara entre ellos. «Tomen el trabajo de Toro U. Es como su buque insignia. Está estacionado en dique seco, pero sus tripulaciones están listas». Russo puso su silla raspando ligeramente contra el suelo. «Partiremos antes de que el consejo termine de discutir». Vance exhaló lentamente asintiendo. «Tráelos a casa, Nathan. Traeré de vuelta a quien pueda». Russo se fue sin ceremonia. Los miembros de la tripulación se alinearon en las pasarelas en observación silenciosa, sus miradas fijas en los barcos se partían. Muchos de ellos habían servido bajo el mando de Russo antes, y aunque no se intercambiaron palabras, su saludo se sintió la quietud del hangar. Incluso los que se quedaron atrás entendieron que lo que les esperaba dejaría su marca en cada alma a bordo. Dentro del puente, Russo observó las pantallas parpadear mientras los barcos cercanos respondían al silencio de la flota. Órdenes de partida a su alrededor. La tripulación operaba con precisión navegando la Bulwark hacia el espacio abierto. La nave era delgada, pero estaba bien armada. Su casco mostraba las tenues cicatrices de enfrentamientos pasados, cada una marcando una lección aprendida, un precio pagado. El segundo al mando de Russo, el comandante Holden, se acercó desde la terminal de comunicaciones. Su cabello corto y la forma rígida en que se comportaba hablaban de años de despliegues en primera línea. Un hombre que trataba cada orden como absoluta. «Señor, las otras naves están formando 4 corbetas, 2 fragatas y un portaaviones de suministro seleccionados para un despliegue rápido y adaptabilidad. Estarán en formación completa en 1 hora». Los ojos de Russo permanecieron fijos en la ventana. Las estrellas por delante se movían perezosamente mientras la flota se alineaba en posición. «Buena mantener marcha silenciosa hasta que rompamos el marcador exterior». Holden dudó. «¿Y si atacan antes de que lleguemos?» La mirada de Russo no vaciló. «Entonces los separaremos hasta que se detengan». Holden hizo un breve asentimiento, desapareciendo en las profundidades de la nave para transmitir las órdenes. Solo una vez más Russo juntó las manos detrás de la espalda mirando como el vacío se tragaba el Bulwark, agujero que llevaba el silencioso desafío de la humanidad en la oscuridad. La transición del hiperespacio fue perfecta, pero en el momento en que el baluarte de los Suez emergió al espacio real, el puente cayó en una silenciosa quietud. El almirante Nathan Russo estaba de pie en el centro de la cubierta de mando, los brazos cruzados, los ojos entrecerrándose mientras la pantalla delantera desenredaba la escena ante ellos. «Dios los ayude», el comandante Holden murmuró en voz baja, acercándose al lado de Russo. El sector se extendía en ruinas humeantes, la colonia más grande
Una vez marcada por extensos hábitats orbitales, era poco más que restos fragmentados flotando perezosamente sobre un planeta chamuscado. Los incendios parpadeaban en la superficie oscura debajo. Pequeñas chispas de vida se aferraban desesperadamente después de la devastación. Destellos de luz a lo lejos, cerca de los bordes del sistema, indicaban que las masacres aún estaban en marcha en medio de los restos a la deriva, naves civiles escoradas en ángulos extraños, algunas con secciones enteras cortadas, botes salvavidas aún aferrados a las esclusas de aire, intactos por la misericordia que buscaban escanear el campo de escombros más cercano. Russo ordenó a su voz cortando el espeso silencio escaneando. Ahora el oficial del sensor respondió. Líneas de datos se arrastraron por la pantalla, picos de radiación múltiples, firmas de la nave, algunas civiles, pero la mayoría son militares. Diseño de la coalición. La mandíbula de Russo se tensó, respiró lentamente asintiendo una vez abierto un canal transmitido en todas las frecuencias de emergencia. Una breve pausa, seguida llena por el leve zumbido de los sistemas de la nave. Canal abierto, señor. Este es el almirante Nathan Russo de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Russo comenzó su voz inquebrantable a todas las fuerzas de la coalición en este sector. Retírense inmediatamente. Las operaciones humanitarias están en marcha. Cualquier otra agresión contra las poblaciones civiles será respondida con la fuerza. El silencio, le respondió Holden. Se inclinó hacia él. No escuchará. La mirada de Russo permaneció fija en la pantalla. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas mientras los segundos pasaban lentamente. Señor, el oficial de comunicaciones interrumpió el silencio. Transmisión interceptada de las fuerzas de la coalición. Solo audio reproduzca la estática. Llenó el canal antes de que una voz áspera lo cortara. Estás desperdiciando tu aliento, almirante. Estas colonias estaban muertas en el momento en que se interpusieron en nuestro camino. Puedes elegir entre las cenizas si quieres, pero no encontrarás supervivientes. Holden se movió claramente listo para responder, pero Russo levantó una mano silenciándolo. Esto no es una negociación. Russo respondió de manera uniforme. Si se niegan a retirarse, los eliminaremos de una forma u otra. La línea se cortó. Holden dejó escapar un suspiro lento. Ordena: debemos atacarlos fuerte. El almirante Holden presionó su tono agudizando un mensaje. No los detendrá ahora. No. La mirada de Russo se detuvo en los destellos distantes de destrucción. No se trata de detenerlos, respondió voz baja. Se trata de asegurarse de que no olviden que estuvimos aquí. Los ojos de Russo se entrecerraron mientras observaba otro destello, ondulación a lo largo de la atmósfera del planeta. Otro ataque orbital. Interceptar esas cañoneras, ordenó Russo. Apunten a la fragata más cercana, concentrar el fuego en sus motores. Ellos, pero dejarte los cascos intactos. Dejaron a los supervivientes a la deriva y observaron cómo la Bullard se estremecía. Cuando los primeros cañones de Riel se activaron, el resto de la flota siguió el ejemplo, alejándose hacia las naves dispersas de la coalición como una manada de lobos que se acercaban. La mirada de Russo se detuvo en la pantalla un momento más antes de volverse hacia la tripulación. Envíen equipos de búsqueda y rescate una vez que el sector esté seguro, dijo. Saquen a los civiles de esas colonias, Mand. Endremos la posición hasta que todos estén a salvo. El asentimiento de Holden fue brusco. Entendido, almirante. Las primeras rondas de fuego estallaron desde la Bullard. Los cañones brillaban contra el vacío del espacio mientras se desarrollaba la batalla. Los pensamientos de Russo se dirigieron a las cámaras del Consejo. Habían dejado atrás sus palabras vacías y sus votos huecos. Podían debatir sobre la moralidad. La humanidad tomaría medidas. El silencio del sector no duró. Al tercer día los informes comenzaron a filtrarse a través del relé de comunicaciones de la UE. Los ataques aislados, las plataformas mineras destripadas, los transportes de refugiados fueron emboscados en las trayectorias de salida. La coalición no se había retirado. Estaban. El almirante Nathan Russo se paró en el centro del puente con los brazos cruzados mientras observaba el parpadeo de la pantalla táctica con los datos entrantes. El mapa holográfico curvo delineaba la vasta extensión del sector salpicado por los tenues destellos de las colonias supervivientes y los restos fracturados que orbitaban los mundos exteriores. Ahora esos destellos se desvanecían uno a uno. Nos están poniendo a prueba. El comandante Holden murmuró a su lado. Frunció el ceño mientras sus ojos seguían el patrón de las desapariciones, eliminando cualquier cosa que se aleje demasiado de nuestra cobertura. La mirada de Russo se endureció. No están probando a Holden. Nos están advirtiendo. La tripulación del puente intercambió miradas tranquilas. Las tácticas de la coalición habían cambiado durante la noche y no había duda de por qué la presencia humana había alterado el frágil equilibrio de poder y ahora llegaba la respuesta. Señor, el oficial del sensor llamó desde su estación. Las sondas de largo alcance detectaron un movimiento de flota M a lo largo del cinturón exterior.
26 naves de clase escolta pesada triplican nuestros números en crecimiento. Las firmas de energía adicionales sugieren que hay naves capitales remolcadas. Están avanzando hacia ruta comercial. Juno Holden exhaló bruscamente. Esa es una respuesta flota. Vienen por nosotros. Russo enderezó su voz baja pero firme. ¿Cuánto tiempo hasta que alcancen la distancia de ataque? 16 horas a su velocidad actual. Recuerden, todas las patrullas reúnan a la flota en el punto Epsilon. Russo ordenó alejarse de la pantalla. Si quieren expulsarnos, tendrán que pasar por todo lo que tenemos. Holden vaciló. Señores, a flota nos supera en número 3-1. La expresión de Russo no cambió entonces. Los hacemos sangrar por cada centímetro. La emboscada llegó poco. Después de que la flota se reagrupó, el Buyuar flotaba silenciosamente a lo largo del plano orbital de la luna más grande de Juno. Sus sistemas de armas enfriaban a su alrededor. Las corbetas y fragatas restantes mantenían formaciones cerradas, motores a potencia mínima. La flota estaba en silencio esperando. Russo se quedó en la plataforma de observación, ojos fijos en el vacío. Más allá, en algún lugar ahí fuera, las naves de la coalición se estaban acercando. Señor, la voz de Holden se filtró a través de los escáneres de comunicaciones, captando distorsiones en el borde del campo de asteroides. Se están moviendo en formación. Russo asintió. Mantengan la posición. Vendrán a nosotros en el minuto estirado, cada uno más pesado que el anterior. Cuando las naves de la coalición finalmente emergieron, lo hicieron en oleadas calculadas. La formación líder avanzó, flanqueada por interceptores más pequeños que flotaban como buitres alrededor de los cruceros más grandes. La mirada de Russo se entrecerró. Están tratando de expulsarnos. Desplieguen los señuelos. Holden transmitió la orden, y momentos después 3 cargueros de suministros modificados se separaron de la formación. Sus firmas de motor se dispararon mientras se deslizaban hacia el espacio abierto. No durarían mucho, pero no lo necesitaron. Las naves de la coalición ajustaron el curso de inmediato. Sus interceptores avanzando. Espérenlo, murmuró Russo mirando la pantalla táctica. Los interceptores aceleraron, estirando la distancia entre ellos y la flota principal. Ahora llena. Quemen todas las naves. Participen en mi señal. Los motores de la maquinaria de construcción rugieron a la vida. Sus cañones delanteros iluminaban en la oscuridad mientras escupían chorros de tungsteno a las naves entrantes. El interceptor líder estalló, rompiéndose en fragmentos fundidos que se dispersaron por la formación. La segunda nave se inclinó con fuerza para evitar los escombros, pero no antes de perder parte de su ala de estribor en la explosión en cascada detrás de ella. Las fragatas de la coalición se dispersaron luchando por recalibrarse bajo el asalto inesperado. La flota siguió. Las corbetas se zigzaguearon entre las fragatas de la coalición que lanzaban ataques de precisión a los motores y bahías de armas. Las fragatas desataron andanadas golpeando los escudos hasta que parpadearon y colapsaron. Los ojos de Russo nunca dejaron la pantalla. Apunten a sus naves de apoyo. La logística. La voz de Holden se cortó. Señor, transmisión entrante. Nave de mando de la coalición. El labio de Russo se curvó levemente. Parchearlo a través de la estática llenó el canal antes de que una voz áspera se abriera paso. Su interferencia pone en peligro la estabilidad de este sector. Almirante, dibuje y perdonaremos sus naves restantes. Russo se acercó al panel de compensación. No estamos aquí para negociar términos con carniceros. Retire sus fuerzas o quemaremos cada buque de guerra. Envía silencio. Luego el canal se corta. Holden exhaló. Están redoblando la apuesta. La expresión de Russo no cambió. Bueno. Así que nosotros. La batalla se extendió durante el ciclo nocturno. Llegaron los refuerzos de la coalición, pero también llegaron más buques usados, ataques quirúrgicos silenciosos desmantelados, cadenas de suministro, puestos de avanzada de radar ardieron en repentinas ráfagas de fuego que iluminaron los fríos bordes del sector. Al quinto día, la coalición comenzó a fracturarse, barcos desiertos, alejándose del conflicto sin disparar un tiro. Los que quedaron lucharon más duro, pero las grietas se extendían en el puente de la Buyuark. Holden se quedó al lado de Russo observando cómo otro crucero de la coalición se alejaba a la deriva, sus motores destrozados por el fuego de los torpedos. Se están rompiendo. Holden dijo en voz baja. Russo asintió, pero no lo suficiente. El agarre de Russo en la consola se apretó. Soltar ahora solo retrasaría lo inevitable. Había visto suficientes sectores abandonados para saber que la vacilación era solo otra forma de rendición. Dio un paso adelante, su mirada pesada mientras se dirigía a la tripulación. Mantenemos la presión. Esto no terminará hasta que no les quede nada por lo que luchar. Los hombros de Holden se hundieron.
Un poco, pero no dijo nada. La tripulación a su alrededor se movió con eficiencia mecánica. Sin vítores, sin alivio, entendieron que esto no era la victoria todavía, no las estrellas. Afuera continuaban ardiendo frías e indiferentes a la guerra que se desenvolvía debajo de ellos. La oscuridad del campo de asteroides F se extendía interminablemente ante la flota. Un cementerio de estaciones destrozadas y escombros a la deriva ocultos entre los riscos de roca fracturada. El Buyuar QS y sus fragatas de escolta acechaban sus motores enfriados para evitar ser detectados. El almirante Nathan Russo estaba de pie al borde del puente con los brazos cruzados a la espalda observando el mapa táctico parpadear con tenues firmas de las patrullas de la coalición sonda de vigilancia que regresaba. El comandante Holden informó que su voz se usó como si hablar más alto. Traicionar a su posición, emitió una señal de una de sus naves de comando, canal encriptado, frecuencia ajustada. Los ojos de Russo se entrecerraron. Conéctalo, quiere escucharlo. Holden transmitió la orden y en momentos la transmisión cobró vida a través de los altavoces del puente. El audio era granulado, pero las voces tenían un peso que trascendía la distorsión, desperdiciando recursos. Los planetas están quemados y el cinturón de asteroides está desnudo. El orador hizo una pausa, su voz teñida de frustración. Prometiste saqueo, no venganza, pero esto no es más que masacre. Otra voz más fría y dura respondió: esas colonias nos desafiaron su sufrimiento. Ese mensaje. Russo intercambió una mirada con Holden, su expresión endureciéndose. Los recursos nunca estuvieron allí. La primera voz gruñó: lo sabías desde el principio. Esta era una persona. El silencio siguió. Luego la transmisión se cortó abruptamente por un largo momento. Nadie en el puente habló. Señor Holden, finalmente rompió el silencio. Que no era solo una distracción táctica. Están admitiendo que esto nunca se trató de territorio ruso. Exhaló lentamente. Prepare la grabación para su transmisión. Asegúrese de que llegue a todas las frecuencias de la coalición. Sí. Holden dudó, frunciendo el ceño. ¿Se lo estás transmitiendo directamente a un experto que nos pone mayor riesgo? ¿Riesgo o no?, dijo Russo con la mirada fija más allá de la ventana. Terminamos esto hoy. Cuando la transmisión estalló en el sector, golpeó con la fuerza de un misil en los canales de la coalición. Las voces de sus propios comandantes llenaron la calma, haciendo eco en innumerables cubiertas en menos de 3 minutos. La verdad de la guerra se desentrañó cruda e innegable. El puente de Buyuar, que estaba en silencio mientras la tripulación escuchaba. No siguieron vítores. No hubo vindicación. Los nudillos de Holden se apretaron contra el borde de la consola todo este tiempo. Fue solo odio. Russo dio un paso adelante, su voz baja. El odio es el arma más contundente y la más fácil de volver contra sí mismo. Las primeras señales aparecieron casi de inmediato. Los destructores de la coalición se separaron de la formación, apagaron sus motores y se desviaron sin rumbo hacia el espacio neutral. Otros mantuvieron su posición pero dejaron de disparar. Sus comandantes observaban y esperaban. Señor, el oficial del sensor informó que estamos viendo desertores. Varias naves abandonando la línea del frente después de que terminó la transmisión. Se filtró una débil comunicación sobre el canal abierto desde una de las fragatas de la coalición, vacilante, casi suplicante. Detente. Esto no es lo que firmamos. Momentos después los motores de la nave se apagaron a la deriva de la formación Holden GL. Le dijo a Russo, el peso del momento sentándose pesadamente entre ellos. ¿Los perseguimos? Russo negó con la cabeza. No. Déjalos irse. No hay gloria en cazar a los desilusionados. Un solo crucero de la coalición permaneció en el sector, motores encendidos mientras se reposicionaba para bloquear las naves en retirada, sus armas encendidas apuntando a los desertores. La mandíbula de Russo se apretó cuando el crucero de la coalición se movió para interceptar el suyo. Su mano se cernió sobre la consola por una respiración más larga de lo necesario. Holden dispara. La única palabra cortó a través del puente como una cuchilla. Sin dejar lugar a la duda, la primera descarga golpeó los propulsores traseros de la nave de la coalición, cortando su propulsión y enviándolo a la deriva. En momentos sus escoltas restantes se dispersaron. Están huyendo, señor. La voz de Holden tenía una nota de sombría satisfacción. Russo exhaló viendo cómo las estrellas reclamaban el campo de batalla. Bien, deja, ellos corren, ya hemos hecho suficiente aquí. Dio un paso atrás, el peso del mando más pesado que nunca, pero por primera vez sintió que la marea cambiaba, no por la superioridad de las armas, sino por el arma más simple que la humanidad jamás había empuñado. La verdad, las secuelas de la transmisión persistían en el silencio del puente. Las estrellas más allá de la ventana brillaban con indiferencia, pero la tensión en el aire era palpable. El almirante Nathan estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en la pantalla táctica, mientras se filtraban nuevos datos. La voz del señor comandante
Holden rompió la quietud. Estamos rastreando múltiples naves de la coalición alterando el rumbo. 3 cruceros pesados y 2 fragatas se están retirando de las líneas de frente. No hay indicios de que se estén reagrupando. La mirada de Russo permaneció firme. Terminaron de luchar. Holden exhaló silenciosamente. Se está extendiendo, almirante. Estamos captando más señales. Facciones más pequeñas se están alejando. Una de sus naves de apoyo acaba de señalar coordenadas de retirada de emergencia. No son nuestra preocupación, respondió Russo, aunque su tono se suavizó un poco. Déjalos correr. La pantalla parpadeó mientras las naves desapareció de la red. Pero no todos ellos. Un denso grupo de firmas hostiles mantuvo su posición más allá del campo de asteroides. Los que permanecieron ardieron más brillantes, formándose en formaciones más cerradas. Holden estudió la lectura táctica. Algunos están reteniendo refuerzos de los sistemas centrales. Los sistemas están avanzando. Los labios de Russo se presionaron en una delgada línea. Los fanáticos de la coalición no se estaban rompiendo tan limpiamente como él esperaba. Algunos comandantes, ya sea impulsados por el odio o el miedo a mostrar debilidad, no se estaban retirando. En todo caso, estaban avanzando. Envíen una transmisión general, ordenó Russo, a todas las naves que se han retirado o están considerando retirarse. Holden asintió, activando las comunicaciones. Canal abierto. El almirante Russo respiró hondo, acercándose al panel de comunicaciones. Su voz tranquila pero inquebrantable resonó a través de los canales abiertos. O aquellos que han elegido dejar esta guerra atrás, mantengan el rumbo. No buscamos más conflictos. Si no pueden apoyarnos, quédense a un lado. Dejemos que esto termine aquí. Le indicó a Holden que cortara la transmisión. Escucharán, dijo Russo en voz baja. Aunque no estaba seguro de si la garantía era para Holden o para él mismo, la respuesta llegó horas después. No en palabras, sino en acciones. Uno por uno, los convoys civiles comenzaron a aparecer a lo largo de los marcadores exteriores del sector, deslizándose por corredores previamente disputados. Sin oposición, las escoltas de la coalición los flanquearon y cansadas, sin disparar un tiro. Señor, estamos recibiendo firmas de carga sin marcar entrantes. Holden informó que no había identificación, pero coincide con los buques de suministro de la coalición. Están en vectores de aproximación. Russo levantó una ceja. Escanea suministros humanitarios, equipo médico, raciones y materiales de construcción. Russo asintió lentamente, en silencio. Reparaciones. Están tratando de salvar las apariencias. Holden sonrió con suficiencia. Tomaré lo que pueda obtener a pesar de las pequeñas victorias. Las fuerzas centrales de la coalición permanecieron atrincheradas y su formación alrededor de los mundos coloniales principales solo se solidificó. No se están rompiendo formación. Holden notó sombríamente que no lo harán. Russo respondió que no todos ellos. El tercer día después de la transmisión trajo la primera deserción abierta. Un crucero ligero Kronz cortó las comunicaciones con el buque insignia de la coalición y cruzó al espacio controlado por humanos sin provocación. Su comandante, un veterano curtido llamado Aaron Vaz, transmitió un breve mensaje antes de atracar con los US Bulwark. Están desangrando, dijo el almirante Vaz durante el informe a puerta cerrada. Sus ojos cargaban con el peso de incontables batallas. Su liderazgo no lo admitirá, pero la coalición se está desmoronando. Duplicarán, pero no todos lo seguirán. Russo lo miró con atención. ¿Y por qué lo hiciste? Vaz se encogió de hombros. Su expresión se endureció. No me alisté para masacrar civiles. Algunos de nosotros no hemos olvidado lo que se supone que es la guerra. La deserción provocó más grietas en la armadura de la coalición. Para el final de la semana, al menos 4 naves adicionales desertaron o guardaron silencio, negándose a seguir órdenes. Sin embargo, a medida que la coalición se fracturó, los intransigentes restantes se volvieron más agresivos. Los informes de masacres de civiles disminuyeron, pero las escaramuzas a lo largo de las colonias exteriores aumentaron. Pequeñas emboscadas desesperadas y salvajes. Russo observó cómo el conflicto se convertía en algo más pequeño pero no menos peligroso. Ya no se trataba de grandes flotas o ataques estratégicos. Se trataba de desgaste, dijo Holden Russo en voz baja mientras revisaba la última inteligencia. Aumenten las patrullas de largo alcance a lo largo de las rutas comerciales. Si no pueden derrotarnos con números, intentarán desangrarnos. Sí, señor. Russo se quedó en la ventana mucho después de que Holden se fuera, observando las estrellas vacías. La coalición se estaba desmoronando, pero la guerra no había terminado. Todavía no. Pero por primera vez, Russo pudo ver las grietas ensanchándose y eso fue suficiente para seguir avanzando. El resplandor distante del último bastión de la coalición brillaba contra el lienzo negro del espacio desde el puente de Bulwark de los Suez. El almirante Nathan Russo observó cómo la silueta de la estación aparecía a la vista rodeada de los escombros de escoltas destrozadas y plataformas de defensa lisiadas. Este es su último redoubt.
dijo el comandante Holden de pie a la izquierda de Russo. Los escaneos muestran fortificaciones pesadas, baterías de superficie, plataformas de torpedos y generadores de escudos en todos los sectores principales. Los ojos de Russo se entrecerraron, rastreando los patrones defensivos que parpadeaban en la pantalla hueca. La estación era una fortaleza, pero se mantenía sola. Las flotas centrales de la coalición se habían ido, desertores o desertores, dejando atrás solo a los fanáticos en los que se han atrincherado. Holden continuó con su tono sombrío. «Saben lo que viene. Háganselo saber», respondió Russo. «Desplieguen la flota de manera uniforme para que parezca dispersa, pero lista para apretar. Dejen una brecha estrecha. Déjenos pensar que pueden escapar cuando vengan. La cerraremos detrás de ellos». La tripulación del puente se movió con precisión, emitiendo órdenes silenciosas a través de paneles de control parpadeantes. El Bulwark se desplazó hacia adelante liderando una cuña de barcos aliados, fragatas, corbetas y cruceros de la coalición desertados, ahora con transpondedores WED, maniobraron en formación formando un nudo alrededor de la estación aislada para cuando la red de defensa de la estación estuvo completamente en línea. La trampa ya se había cerrado. La estación de la coalición, transmitiendo el oficial de comunicaciones, informó señal encriptada, pero no demandas es estática de fondo e encriptación. Alterada, Holden arqueó una ceja. «No están pidiendo ayuda, saben que no viene nadie», respondió Russo. Dio un paso adelante cruzando los brazos detrás de su espalda. «Conécteme a su cubierta de mando». Segundos después la pantalla central brilló a la vida. El rostro distorsionado del comandante Dryle llenó la pantalla enmarcado por luces de control parpadeantes detrás de su rostro. Soportaba el peso del agotamiento, pero sus ojos ardían con desafío. «Este es el almirante Nathan Russo de la flota de Defensa de la Tierra Unida». Russo comenzó su voz tranquila pero deliberada. «Su coalición ha caído. Las flotas que una vez los defendieron han huido. Se han unido. Nosotros, ustedes, están solos». La mirada alienígena se agudizó. «No nos rendiremos y la humanidad cree que puede borrarnos». «Te equivocas». Russo no parpadeó. «No estoy aquí para borrarlos. Estoy aquí para terminar con esto. Baja el poder de tus escudos, bajad las armas y garantizaremos la seguridad de vuestros civiles. Resistid y que nadie se vaya». El silencio se extendió por el canal. La mirada alienígena vaciló por un fugaz momento antes de endurecerse una vez más. «Preferiríamos morir aquí que arrodillarnos ante la tierra». La pantalla se apagó. Holden exhaló bruscamente. La tensión se apoderó del aire. «Eso es un no». Russo se enderezó. «Apretar el bloqueo. Comenzar el bombardeo de largo alcance de sus defensas exteriores. Lento y preciso. Sin bajas innecesarias». Los cañones de riel de Bulwarks cobraron vida enviando rondas brillantes a través del vacío. El primer impacto estalló contra el escudo exterior de la estación. Ráfagas de luz ondulantes cayeron en cascada sobre su casco. Una por una, las torretas de defensa exterior se atenuaron, tragadas por explosiones que parpadearon y murieron en silencio. «Están conteniendo el fuego». Holden notó su voz más baja. «Ni siquiera están tomando represalias. Lo saben mejor». Russo respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, observando cómo la estación se alejaba lentamente hacia el aislamiento. Pero cuanto más esperan, más débiles se vuelven a medida que continúa el bombardeo. No llegaron más señales de la estación. El asedio había comenzado, y Russo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el peso del aislamiento los rompiera. El asedio se había extendido a su segundo día cuando los primeros temblores de resistencia de la coalición destrozaron la calma. Los sensores en el Bulwark de los Suez registraron la repentina oleada de señales de calor que emergían del lado oscuro de la estación que estaban lanzando. El comandante Holden anunció, sus ojos fijos en la pantalla táctica. «Alas de ataque múltiple. Cazas y bombarderos. Cruceros moviéndose para interceptar». El almirante Nathan Russo no se inmutó. Su mirada siguió los triángulos rojos parpadeantes que se dirigían hacia su posición. «Éllenlos venir». Russo dijo en voz baja la orden. «Todas las naves a posiciones defensivas. Mantengan formaciones cerradas. Háganlos sangrar por cada metro». El asalto de la coalición se desarrolló en oleadas escalonadas. Los cazas gritaban a través del vacío mientras las fragatas y los destructores avanzaban detrás de ellos. Las baterías delanteras de la fortificación rugieron a la vida, desgarrando la primera línea de interceptores, pero más pululaban en su lugar. «Concentre el fuego en su crucero líder». Russo ordenó. Los ojos se entrecerraron cuando la nave más grande cerró la distancia. «Corten su avance». Los cañones de riel de la flota fijada en el crucero brillantes destellos FL estallaron a lo largo de su casco, mientras ataques coordinados atravesaron el blindaje. La nave de la coalición
Se tambaleó ventilando la atmósfera, pero presionaron, están desesperados, murmuró Holden lanzándonos todo hacia nosotros los labios de Russo. Se tensaron, la desesperación los hace. Peligrosos, manténganse alerta. El choque intensificó la fortificación zigzagueando a través de descargas de fuego de plasma mientras las fragatas aliadas volaban en círculo y atacaban desde posiciones de flanqueo. Una corbeta se alejó en llamas destripada por torpedos, pero la línea se mantuvo mientras la coalición presionaba más fuerte. La trampa comenzó a cerrarse. Ahora Russo ordenó, su mano apretando el borde de la consola señal a la flota secundaria flanquearlos desde el campo de escombros. Holden transmitió la orden y momentos después naves adicionales. Wedlow se emergieron de detrás de los restos que cubrían el sector. Las fuerzas de la coalición se extendieron demasiado y expusieron los hallazgos. Los Ls rodeados cortaron su retirada. Obligarlos a ir hacia la estación. Russo dijo, ojos fijos en los huecos cada vez más pequeños en su formación. Terminamos esto aquí. El contraataque coordinado empujó a las naves supervivientes de la coalición hacia su fortaleza. Russo dio un paso adelante mientras la estación llenaba la pantalla. Comandante, preparen equipos de ataque. Russo dijo, estamos abordando esa estación. Holden parpadeó. Señor, sus defensas están fracturadas. Russo interrumpió. Golpeamos su reactor y terminamos esto. Los equipos de abordaje se lanzaron al amparo de un bombardeo sostenido como Russo había anticipado. Las defensas de la coalición se derrumbaron. Bajo presión, las torretas automatizadas parpadearon y murieron cuando los equipos de ataque abrieron una brecha en el casco exterior. Dentro de la estación, los pasillos ardían con luces de emergencia parpadeantes mientras las fuerzas de Russo avanzaban. La cámara Rita se alzaba frente a ellos, pero la resistencia se espesaba cuanto más se acercaban al núcleo. Avanzar. Russo ordenó. Su voz fría, vence. No aguantarán. Su predicción resultó ser cierta. Los defensores vacilaron mientras los humanos avanzaban implacablemente. En cuestión de minutos, los hombres de Russo se pararon frente a la terminal de control del reactor. Detonar los mecanismos de seguridad. Russo ordenó configurar la detonación. Holden confirmó con una nota de sombría satisfacción en su voz. Russo observó la cuenta regresiva parpadear en la consola. No apartó la mirada mientras el reactor pulsaba como si le diera a la estación un último aliento. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pensó, pero el dolor en su pecho persistía. Esta era la victoria, pero había tenido un costo que ninguno de ellos olvidaría. Cuando los equipos de ataque evacuaron la estación, tembló un profundo estruendo, sacudió el vacío cuando el reactor se sobrecargó, encendiendo la estructura desde adentro. El último bastión de la coalición estalló en una silenciosa explosión de fuego y luz desde el puente de la Bulwark. Russo observó cómo los escombros se dispersaban en la oscuridad. Las últimas naves de guerra de la coalición rompieron la formación huyendo al hiperespacio. Déjalos ir, dijo Russo suavemente. Holden exhaló. Se acabó, pero Russo no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en los restos humeantes. El peso de cada decisión le pesaba en el pecho. No hubo vítores en el puente, solo silencio. La sala de conferencias a bordo de Louis Bulwark estaba fría y sin adornos. Una larga mesa se extendía por el centro, flanqueada por escasas sillas que permanecían medio vacías. Un puñado de representantes de la coalición entraron lentamente. Sus expresiones estaban demacradas y las cicatrices distantes de la última batalla eran evidentes incluso allí. Los uniformes estaban deshilachados. El agotamiento se cernía sobre ellos como una capa. El almirante Nathan Russo estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas ligeramente contra la superficie fría. Sus ojos seguían a cada delegado mientras tomaban asiento, notando la vacilación en sus movimientos. No quedaba desafío, solo los restos huecos de liderazgo desgastados por la derrota. El comandante Holden entró último, sellando las puertas de la cámara tras él. Tomó su lugar a la derecha de Russo, desplegando silenciosamente un bloc de datos para registrar los procedimientos. Russo se aclaró la garganta. Comencemos. El zumbido de los sistemas de la nave llenó el silencio que siguió. Nadie habló. El peso de su fracaso colectivo flotaba en el aire como si reconocerlo en voz alta fuera a romper el frágil alto el fuego. Russo permitió que la pata se estirara viendo al delegado reunido moverse incómodamente. Finalmente, uno de los representantes alienígenas, cónsul Dark, un anciano con rasgos alargados y profundos ojos color ámbar, su piel de un gris pálido con sutiles crestas a lo largo de su cuero cabelludo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué términos pone? Almirante Dark, preguntó, su voz áspera y afilada con resignación. Russo se enderezó sin demandas. Esto no es una rendición, es un camino a seguir. Un murmullo onduló por la habitación, tranquilo pero palpable. La guerra ha terminado. Russo continuó, su tono uniforme pero firme. Sus extremistas lucharon hasta el final y se han ido. Lo que queda de sus flotas está fracturado, pero su gente
Aún perdura nuestro papel aquí es asegurar que continúe uno de los representantes más jóvenes con su lavar bajo y, fornido con escamas azules endurecidas y penetrantes ojos amarillos, entrecerró la mirada y a cambio yo toma el control de nuestros sistemas rusos, sostuvo su mirada sin pestañear. No la humanidad, no ocupará sus mundos, les brindaremos protección mientras sus colonias se reconstruyen. Nada más vinimos a prevenir una tragedia, no a expandir nuestras fronteras, entiendo tú. Vacilación, pero nadie necesita desaparecer. O la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, tampoco la paz. La sala quedó en silencio nuevamente, salvo por el suave golpeteo de los dedos de Holden contra el panel de datos. Otro delegado, el cónsul Tariq, una figura alta demacrada con una cresta de espinas rojas opacas que corría por su cabeza y cuello, se movió hacia adelante. Las crestas a lo largo de su frente aumentaron mientras estudiaba ruso. Podrías reclamarlo todo, cada mundo, cada colonia. Nadie aquí podría detenerte. La expresión de ruso se endureció. Ese no es el motivo por el que estamos aquí, Holden, finalmente. Habló su voz más baja, pero cortando atrás. ¿Ves la tensión? Ya has visto suficiente guerra. Nosotros también. Este sector necesita estabilidad. No más conquista. Varios de los delegados intercambiaron miradas. Por primera vez ruso vio algo más allá del cansancio, reticente, esperanza frágil, pero parpadeante bajo su cansancio. Redactaremos los términos formales para la reconstrucción. Ruso continuó con su voz calmada pero resuelta. La ayuda humanitaria llegará en una semana. Las flotas de patrulla permanecerán hasta que sus propias defensas se restablezcan. Después de eso, el sector se gobierna a sí mismo. Dark juntó las manos frente a la, sintiendo lentamente. Tomará tiempo. Ruso inclinó la cabeza. El tiempo es algo que podemos permitirnos dar. Ninguna celebración seguida, sin vítores ni apretones de manos. Uno por uno los delegados se pusieron de pie y salieron de la cámara, sus pasos pesados mientras desaparecían en los pasillos más allá. Uno de ellos se detuvo en la puerta, lanzando una última mirada por encima del hombro a Ruso antes de desaparecer en el pasillo. Cuando el último de ellos se fue, Holden apagó el panel de datos, miró a Russo, se sintió tranquilo. Russo exhaló el peso del mando, sintiéndose sobre él una vez más. La victoria no siempre necesita ser ruidosa, Holden. A veces el silencio es lo único que encaja. Holden asintió y salió de la cámara sin decir otra palabra. Russo permaneció a la cabecera de la mesa, su mirada fija en las sillas vacías. La guerra había terminado, pero los ecos de sus consecuencias se extenderían mucho más allá del campo de batalla. Un deber final permanecía. El Consejo necesitaría escuchar qué se había hecho y lo que se había salvado. La cámara del Consejo Galáctico era tan imponente como Nathan Russo recordaba. Columnas imponentes enmarcaban el salón circular y tenues rayos de luz se filtraban desde el alto techo, iluminando el piso de piedra pulida. Filas de asientos elevados ocupados por representantes de innumerables mundos formaban un semicírculo alrededor del podio central. Russo se ajustó el uniforme mientras subía a la plataforma de atraque. El baluarte de la UE se alzaba silenciosamente detrás de él. El canciller Giancarlo Banks descendió junto a él. El débil zumbido de los sistemas de la estación, el único sonido entre ellos. Su regreso al Consejo Galáctico se sintió más pesado esta vez, aunque la guerra había terminado. El peso de sus consecuencias lo siguió. Holden los recibió en la entrada del corredor principal de la estación. El Consejo espera, señor. Ninguna recepción formal, Banks dijo. No esperaba uno. Caminaron el largo camino hacia la cámara del Consejo en silencio, los ecos de sus pasos siguiéndolos de cerca. Russo miró a su alrededor, a los rostros que se alineaban en las calzadas de la estación, diplomáticos, oficiales, trabajadores, todos observando a los dos hombres pasar con silenciosa curiosidad. Cuando llegaron a la cámara, las puertas abrió sin ceremonia. El tenue murmullo de la conversación se desvaneció cuando los consejeros se giraron para encararlos. Banks tomó la iniciativa, dando un paso al frente del podio, mientras Russo estaba medio paso detrás de las miradas de consejeros. Se posaron en ellos, algunos con escepticismo apenas velado, otros con curiosidad, y unos pocos con respeto a regañadientes. Banks juntó las manos tras la espalda y dejó que el silencio se extendiera un momento más antes de hablar. Miembros del Consejo, su voz resonó con una tranquila autoridad. La guerra en el sector exterior ha terminado. Una onda de murmullos apagados pasó por la cámara, pero Banks siguió adelante impasible. Intervenimos para no expandirnos tus fronteras, pero para evitar la extinción de una especie atacada por sus propios vecinos. Las facciones extremistas que impulsaron este conflicto ya no existen. Lo que queda de la coalición se encuentra al borde de la supervivencia y la reconstrucción. La mirada de Russo se movió por los rostros de los miembros del Consejo. El cónsul Trex del dominio Ravos estaba rígido. Sus ojos plateados se estrecharon bajo la capucha de su túnica ceremonial frente a él. El cónsul Hiran, el felino enviado del sindicato Velar, los miró con una mirada fría e ilegible. Actuaste sin la autorización de este consejo. La voz de THX cortó el aire afilado como una cuchilla. Tal intervención podría haber encendido un conflicto mayor.
La humanidad arriesgó la estabilidad de sectores enteros. Russo dio un paso adelante. Su voz tranquila pero firme. Arriesgar nada habría garantizado la masacre de millones. Elegimos la acción. Un breve silencio siguió antes de que Vance volviera a hablar. Su mirada se fijó en Trex. Te diste la vuelta. No lo hicimos. Y ahora, debido a esa elección, esta galaxia está un poco menos fracturada. Los ojos de Jiren se movieron hacia un lado. Su cola se curvó. Mientras consideraba la declaración perezosamente, algunos de los consejeros se movieron en sus asientos, pero ninguno habló para oponerse. Vance exhaló suavemente, dejando que sus siguientes palabras colgaran con un peso deliberado. Esto no era una demostración de poder, era una defensa de principios. No reclamamos territorio, no tomamos botín. Las colonias exteriores permanecen bajo su propio gobierno y nos vamos con nada más que el conocimiento de que otra raza perdura. Russo observó cómo los murmullos se calmaban, reemplazados por una quietud que se sentía más pesada que la desaprobación. Finalmente, Charon se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el borde del escritorio de consejo. Sus ojos dorados se clavaron en Banks. Sin botín, repitió casi como si probara las palabras. Solo la sangre que gastaste para preservarlas. La expresión de Banks no cambió. Hay victorias que no se pueden medir por el botín. Consejo Girón. Tal vez algún día este consejo los reconozca por lo que son. La cámara se quedó en silencio una vez más. Algunos consejeros bajaron la mirada, reacios a encontrarse con los ojos de Banks. Otros miraron a Russo y a Banks con sutiles asentimientos de reconocimiento, sin esperar una mayor deliberación. Banks se giró del podio. Su paso medido y deliberado. Russo siguió sus pasos, haciendo eco en sincronía mientras llegaban al corredor exterior. Holden los estaba esperando con el datapad en la mano. Sus ojos se posaron en Banks. Supongo que no se apresuraron a ofrecer gratitud. Banks permitió una leve sonrisa. No lo pedí. Russo miró por encima del hombro echando un último vistazo a la cámara silenciosa. Ellos saben la verdad, eso es suficiente. Holden se puso a caminar junto a ellos mientras caminaban el largo camino de regreso. A la bahía de atraque ningún aplauso lo siguió, ninguna ceremonia marcó su regreso, pero cuando partieron el peso en el pecho de Russo se sintió un poco más ligero. Hola de nuevo, me alegro de que hayas llegado tan lejos, espero que hayas disfrutado el video. Recuerda presionar el botón me gusta y el botón suscribirse, esto es muy importante para el canal, muy importante. Y tengo una cosa más para ti, he elegido otro video para que lo veas, solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa, nos vemos allí.